Más cerca de... Efectivamente, este es el momento de estar mucho, pero mucho más cerca de un hombre que ha servido al país ahí tiene tu cuchara, a Hansel. través de distintas entidades. Decía antes de la pausa de la Procuraduría General de la República, porque de hecho él es abogado, fue miembro de la Junta Central Electoral, dirigente político, y vamos a ver cómo anda la vida y los planes de Eddie Olivares. Bienvenido a Más Cerca. Le invitaríamos a una taza de café, pero se nos quedó en su casa. Buenas noches. Sí. No, pero la próxima vez, entonces sí, estaré allá en vivo y entonces me tomaré mi juguito. Sí, Muy, sí. sí, Café, agua, jugo y té. muy contento de estar en el programa, ya era tiempo. Y bueno, un saludo, un abrazo fuerte a ustedes, mucho cariño y muy contento de poder conversar con todo el país a través de ustedes, y aprovecho de entrada para felicitarle por el excelente trabajo que viene realizando. Muchísimas gracias, señor Olivares. Y bueno, hubo una situación cuando usted aspiró a ser presidente de la Junta Central Electoral, pues usted hubo una distancia, ¿verdad?, de su partido, y después pues debía regresar y se consideraba que eso era un proceso natural, pero ahí como que se dijo que tenía que conocerlo un organismo, que todo lo demás. En este momento, ¿cuál es la situación de Eddie Olivares respecto al partido de gobierno? Y a su vez le pregunto cómo usted evalúa, brevemente, obviamente, la gestión de Luis Abinader. Bueno, la relación mía con el partido, excelente, siempre lo fue. Realmente de lo que se trató en ese momento fue de una reacción eh, periodística del presidente del partido, el compañero José Ignacio, pero nunca tuvo realmente en cuestionamiento mi condición de dirigente del partido. De modo que eso solamente tuvo el efecto mediático que generó, y toda la solidaridad de ustedes, los periodistas, y de todo el país. Pero he estado trabajando en el partido desde entonces. Eh, Soy el presidente de la Comisión de Reforma Estatutaria y hemos estado concluyendo esa tarea que teníamos pendiente desde el año 2019, y también, lógicamente, las reuniones de la dirección ejecutiva y todas las actividades en las que me corresponde participar. Bueno, 9 meses de gestión, retomando la segunda pregunta, ¿cómo evalúa usted el trabajo que encabeza Luis Abinader al frente del gobierno? Bueno, fue un cambio de gobierno muy atípico como consecuencia de la pandemia del coronavirus que arrodilló al mundo. Y ante esa situación tan especial, pienso que el principal reto que tenía, o que tiene todavía, el compañero Luis Abinader y su gobierno, es el de garantizar la superación de la crisis sanitaria, que es la principal preocupación de todo el mundo. Y además, claro está, la crisis económica profundizada mucho más a causa de la pandemia. En lo que tiene que ver con la crisis sanitaria, sin lugar a dudas, el compañero Luis Abinader ha tenido un excelente desempeño. Estamos hablando de controles eficientes en lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia, pero también un éxito reconocido por todo el mundo en lo relativo a su gestión para la consecución en situación muy difícil de las vacunas, que al final de cuentas es la solución
definitiva de la crisis de la pandemia. Eddie, Yo pienso que ahora el gran reto, porque sin lugar a dudas saldremos bien de la pandemia, el gran reto es el económico y creo que ahí hay que trabajar muy fuerte para lograr salir airoso, pero sé que saldremos bien. El pueblo dominicano se preparará y, como siempre lo ha hecho, luchará para que logremos recuperarnos de esta situación tan difícil. bueno, hay cosas evidentemente que hay que verlas como positivas en el gobierno. Uno no puede ver siempre lo malo, pero en este momento estamos viendo una información que surge que 8 empleados de Portuaria fueron desvinculados y están siendo sometidos para ser investigados por una defraudación de millones de pesos, pero no son los únicos. Hay otros funcionarios de este gobierno que en tan solo 9 meses han sido apresados, destituidos, han tenido que renunciar, otros han renunciado con el temor de que su nombre sea vinculado a acciones no tan pulcras y guardando esa distancia han decidido salir de los ministerios. Por linchín de la lotería, por linchín también. Y el tema de la lotería que no se puede quedar. Entonces es a 9 meses ha parido la corrupción en muchos casos en República Dominicana a mano del PRM. Bueno, yo pienso que de ninguna manera puede justificarse el hecho de que se produzcan actos de corrupción. Pero si algo hay que reconocer del compañero Luis Abinader ha sido precisamente el gran empeño que ha puesto para garantizar el ejercicio de un gobierno transparente, pero también va cumpliendo en lo que tiene que ver con garantizar que no haya impunidad en ningún caso. Y yo creo que lo positivo que tiene esa situación que usted señala es el hecho de que ahora sí se convierten en acontecimientos que traen consecuencias. Durante los 16 años del Partido de la Liberación Dominicana, los escándalos eran extraordinarios y sin embargo nunca generó ningún tipo de reacción que implicara ni siquiera la cancelación del gobierno de personas que cometieron actos de corrupción. De modo que pienso que el país en ese sentido va avanzando y el gobierno del compañero Luis Abinader da una muestra en ese sentido de interés en combatir la corrupción. Y yo creo que eso es positivo. Medir el hecho de que hayan acusaciones o hechos reales de corrupción en el gobierno, escandalizarse es no haber vivido los 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Don Eddie. Llegaron a un nivel tal que ya ni siquiera los actos de corrupción y las denuncias llamaban la atención. Sí, pero en 16 años, Don tenemos Eddie, 9 meses. Don Eddie, en embarazo. 16 años a 9 meses, la diferencia es muy grande. No, pero no hay forma de compararlo porque la diferencia es que ahora salen a la luz pública, ahora les prestan atención, ahora se enfrentan. Durante 16 años no se enfrentaron nunca. O porque están saliendo, porque antes, bueno, hemos visto estos escándalos de corrupción atribuidos al gobierno de Danilo Medina y de Leonel Fernández en su momento, pero estos son casos así como que surgen tan de repente y tan purulentos que es evidentemente que no se pueden tapar ni siquiera como el sol con un dedo. En 9 meses, 9 meses. En los gobiernos del PLD no había que ni siquiera taparlo, porque eso no significaba nada. Ahora sí significa cualquier acontecimiento, cualquiera, tiene significación. Ahora durante 16 años la corrupción
era algo tolerado como normal. Y yo pienso que el país gana porque finalmente se le presta atención. Fíjese que usted misma le está prestando atención. En otro tiempo probablemente ningún hecho mucho más escandaloso le hubiesen motivado a prestarle atención. No eran ni siquiera noticias, porque sabían que no pasaba nada. Y la gente se acostumbró a eso y lo vio como algo normal. Don Eddie, buenas noches. Nueva vez, Ángel García le saluda. Buenas noches, un placer. Reconozco en usted un hombre de criterio firme y obviamente no espero ni sé que vendrá una respuesta diferente a los planteamientos que voy a formularle a continuación. Mire, ha empezado a preocupar a muchos sectores la manera vertiginosa en que este gobierno toma préstamos prácticamente a la ligera. De hecho, salió un reportaje en el Listín Diario frecuentemente hablando de que más del 70% del Producto Interno Bruto ya está comprometida con la deuda, sobre todo incrementada en este gobierno. Su opinión en ese sentido, pero también la forma atropellante en que el presidente de la Cámara de Diputados ayer, Alfredo Pacheco, se impuso y aprobó un préstamo de una manera muy lejos de lo que debería ser una democracia en el Congreso Nacional. Deme su opinión de estos dos aspectos, del fondo con los préstamos y de la forma con Alfredo Pacheco, atropellante ayer en el Congreso. Bueno, mira, yo siempre he estado en contra del endeudamiento que no esté bien, que no esté justificado sobre todo. Y durante 16 años de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, Vamos para atrás, profesor. Los préstamos eran algo como ir al supermercado. Y se aprobaban sin oposición porque el Partido de la Liberación Dominicana tenía el control hegemónico del país. En consecuencia, el Congreso Nacional sencillamente cumplía con la formalidad de conocerlo. Y ahora eran préstamos que se aprobaban sin ningún tipo de discusión. Es más, los legisladores ni siquiera leían los proyectos, los contratos. Señor Olivares. Yo siempre he sido crítico frente a préstamos de este tipo. De todas formas, durante 16 años no se presentó una pandemia como la que tenemos hoy en día. Yo debo admitir, con la admiración que le tengo a usted desde siempre, de verdad, que estoy sorprendido con las respuestas que usted le da a estas interrogantes, solo atribuyéndolo a una comparación, porque si la ciudadanía eligió al PRM precisamente porque estaba cansado y harto, perdóneme el término, de las acciones del PLD. Entonces caer en una comparación creo como que, y perdóneme, como que no es quizás lo más elegante en este momento. La comparación juega un papel importantísimo en todo lo que tiene que ver con la ciencia. Es un método, la comparación. Pero no le preocupa. Y en la política mucho más. Pero a Eddie Olivares, miembro del partido de gobierno y obviamente una persona con cabeza propia, con luces, ¿no le preocupan los niveles de endeudamiento que sí han movilizado a otros sectores, no obstante la pandemia? Y a veces, como muchos sectores entienden de que son impuestos prácticamente, ¿no le preocupa a usted eso? Claro que sí. Ya ahí se trata de una pregunta que conduce a una respuesta conforme al criterio que yo tengo sobre el tema del endeudamiento. Durante muchísimos años aquí se ha defendido el endeudamiento. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana predicó durante muchos años que el endeudamiento era fundamental, necesario, favorable y conveniente. Ahora, ¿qué pasó con el dinero del endeudamiento? Bueno, ese es un tema. Yo pienso que hay que buscar a ver dónde está el dinero del endeudamiento. Eso mismo yo requiero igual en relación con el endeudamiento que se ha producido
a partir del 16 de agosto del año pasado. De modo que hay que ser coherente en ese sentido. Y creo que si a mí me preocupa, y debe preocuparle a todo el país, el nivel de endeudamiento que hemos tenido en los últimos 12, 15 años, y que hay que tomar las medidas del lugar para procurar una solución en lo que tiene que ver con la economía que no nos conduzca a un endeudamiento tan grande como ha venido ocurriendo en los últimos 3 lustros. De modo que Doctor, Por favor, no quiero que se me quede, si usted puede, por favor, don Eddie, su valoración sobre la actitud de Alfredo Pacheco ayer en la Cámara de Diputados a la hora de aprobar el decreto. bueno, yo le voy a confesar que no vi la sesión, entonces no tengo toda la información necesaria para emitir un juicio de valor, porque no sé exactamente cómo, y se lo digo con toda sinceridad, no sé exactamente cómo se desarrollaron los hechos. Doctor, hay personas, bueno, básicamente la oposición, que son muy pesimistas y ya a esta altura, sin tener todavía un año, el gobierno hace vaticinios catastróficos, incluso comparando que podría este gobierno terminar en una poblada como en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Pero también noto un poco que al final la gente no tiene muchas propuestas políticas en que fijarse si salimos del PRM. Bueno, en una democracia siempre hay la posibilidad, por un lado, del cuestionamiento a los gobiernos, y hay que entender, yo lo he planteado siempre, que la oposición tiene su rol, y el rol de la oposición es tan importante como el de quien ocupa el gobierno. Un gobierno sin una oposición, lógicamente una oposición consciente, una oposición firme, es un gobierno que marcha sin ningún tipo de control. Entonces, el papel de la oposición es ese, cuestionar la gestión de gobierno y procurar plantear soluciones. En el caso del gobierno, su rol es precisamente ese, conducir los destinos de la nación, dirigir la administración. Y creo que eso es lo que enriquece la democracia. De modo que cualquier tipo de protesta en una democracia, usted tiene que estar preparado para que esto ocurra. Y va a ocurrir. El Partido de la Liberación Dominicana ha sido siempre implacable desde la oposición. Esa es la verdad. Ha sido así desde que nació ese partido, sobre todo a partir del triunfo en el año 1978 del Partido Revolucionario Dominicano. Siempre han sido implacables. De modo que a nadie debe sorprender que en los próximos meses el Partido de la Liberación Dominicana asuma posiciones de mucha crítica, de mucho cuestionamiento, porque así hace la oposición, y eso es algo normal. Yo creo que lo más importante es que el gobierno también entienda que está para gobernar y que tiene que gobernar acompañado de las personas que tienen un compromiso con el éxito de ese gobierno y que estén preparados para defenderlo, que son los PRMistas y las PRMistas y sus aliados. Entonces, eso es importante, estar consciente de eso, de que el gobierno tiene que estar integrado en su mayor parte por
personas que estén comprometidos con él, con el gobierno. Y eso es importante que se entienda. Gracias, don Eddie Olivares, por acompañarnos aquí en Más Cerca. Pero antes de irse, una última pregunta que tiene que ver con usted. ¿Está dispuesto, a usted le han propuesto que forme parte de ese gobierno que es del Partido Revolucionario Moderno al cual usted pertenece? Bueno, yo estoy ahora concentrado fundamentalmente en los trabajos del partido. No tengo un interés especial de ser parte o no ser parte del gobierno. ¿Pero se lo han propuesto? ¿Se lo han propuesto que forme parte de X entidad estatal? Bueno, lo que pasa es que después de mis aspiraciones a la presidencia de la Junta, no hemos tenido la ocasión de tocar ese tema con el presidente de la República. Para mí, la posibilidad de ir al gobierno no es tan importante como mi decisión de contribuir para que el gobierno del partido, porque es el gobierno que encabeza el compañero Luis Abinader, pero es un gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Y por lo tanto, yo estoy comprometido con el éxito de ese gobierno. Para mí, ir a un cargo en la administración es un tema que es menos relevante que la posibilidad de ayudar a que tengamos un buen gobierno y de ayudar al partido y sobre todo a su militancia a que forme parte del gobierno. Gracias, Eddie Olivares, abogado, funcionario en varios escenarios, pero básicamente en el orden electoral y en el orden de la justicia ordinaria. Gracias por acompañarnos en Más Cerca y le esperamos en otro momento aquí presente. Aquí más cerca, ¿verdad? Para Más Cerca y para que se tome un cafecito con nosotros. Sí, estaremos allá. Gracias, Nibelka. Un abrazo fuerte y los felicito. Un excelente programa. Gracias. Seguimos con muchísimo más actualizado y útil. Más Cerca. Recuerde nuestro canal en YouTube, Más Cerca RD. En vivo, pero también donde queda colgada toda la información, toda la discusión que ocurre en el programa y los hechos importantes de RD. A nivel que Rosario Más Cerca.